Dios lo bendiga, hermanos. Soy hermano Derek aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y en este día, hermanos, hay algo que siento con todo mi corazón que Dios tiene para su pueblo. Y antes que continuamos, oremos. Padre, en este momento le damos las gracias por este día, por lo que nos has dado y por este tiempo, Señor. Oro que me uses a traer su palabra a todo su pueblo y que sea de bendición para todos que escuchen, porque solo tú sabes lo que hoy, lo que están pasando, y oro que esta palabra ministra en una manera muy especial, y oro que en todo que tú seas glorificado. Prepara los corazones para todo lo que vas a hacer, y lo que no es de ti, te pido que tú lo quites. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice este tiempo y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. En este día hay algo que estaba pensando que cuando yo era niño había unas historias que escuchemos, que leemos a los padres y lean a sus hijos, y aún en las escuelas de los niños lean esta historia a los niños. Y esta historia es acerca de un lobo que estaba tratando de entrar en una casa de un cerdo. Y eran tres cerdos, y las casas de estos cerdos eran diferentes. Una era de paja, otra era de madera y otra era de ladrillo. Y el lobo vino con la intención de entrar porque él quería hacer daño a los cerdos. Y no voy a hablar de esta historia, pero es algo que me hizo muy interesante pensando en esto, porque en la palabra del Señor hay algo que es semejante a esta historia y es algo aplicable a las vidas del pueblo del Señor. Y estoy leyendo en el libro de Isaías, capítulo 36, versículo 1 al 5, y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo a Rabsaces: decid ahora a Ezequías, el gran rey. El rey de Asiria dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que rebeles contra mí? Vamos a parar aquí, y hay más que vamos a ver en esta historia, y esto, hermanos, es muy interesante, y creo que es algo que cada uno que está en los caminos del Señor puede aplicar esta historia a su vida, a sus vidas. Y para saber el contexto necesitamos mirar en tres libros que habla de esta historia. Hay una historia hallada en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 18, aquí en Isaías, capítulo 36, y también está hallada en Segundo de Crónicas, capítulo 29, hasta el 30, 31, 32. Y en esto, cuando miramos a estos diferentes libros, podemos ver otro ángulo de la historia para saber más del contexto. Y lo que la Biblia nos muestra, que cuando leemos en Segundo de Reyes, empezando con capítulo 18, la Biblia nos muestra que este rey Ezequías no era como los demás. Y para los que no saben, en este tiempo, cuando el rey buscaba a Dios,
todo fue bien con el rey y con el pueblo. Y cuando el rey no buscaba a Dios, todo fue mal con el rey y con el pueblo. Antes de Ezequías había una línea de reyes malos que hicieron cosas que no agradaba al Señor. Pero cuando vino a Ezequías, aún su padre no buscaba a Dios, no caminaba con Dios. Pero Ezequías era uno de ellos que determinó de buscar al Señor. Y estoy usando esto como referencia porque en nuestras vidas probablemente hay unos que no han toda su familia no han caminado con el Señor. Quizás es usted que es el primero que caminaba con el Señor y los miembros de su familia, sean hermanos o aún sus padres o sus abuelos, lo que sea, ellos tenían su manera de creer, su religión, etc. Pero usted es aquella persona que determinó a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque había algo que pasó en su vida y había algo que Dios hizo en su vida para mostrarle que Él es real y es necesario buscarle. Esto es lo que pasó. Podemos decir que es lo que pasó con Ezequías, porque cuando miramos en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 18, y vamos a buscar en otras áreas de la Biblia, pero en capítulo 18, esto nos da el centro de qué hizo Ezequías cuando él llegó de ser rey. La Biblia dice en capítulo 18, versículo 1 al 5, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto, fíjese, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban inciensos los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Esto es algo que él hizo, y cuando miramos a él es como este rey puso el ejemplo, y cuando él llegó a esa posición de ser rey, él determinó buscar al Señor y hizo algo muy interesante, porque la primera cosa que él hizo es él quitó los lugares altos, las cosas que ellos adoraron, los lugares que este pueblo adoraron a esos dioses falsos. Él determinó quitarlo. Y estoy hablando de eso, hermanos, porque es algo que necesitamos hacer si somos serios del Señor. Tenemos que quitar las cosas que no son del Señor de nuestras vidas. En otras palabras, tenemos que hacer una declaración sobre nuestra creencia. Esto es lo que él hizo para mostrar al pueblo que necesitamos buscar a Dios de Israel, el Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y cuando lo hizo, eso es cuando vino. Esto es lo que estamos leyendo en Isaías capítulo 36. Eso es cuando vino el rey de Asiria para atacarle. Y es algo para nosotros. Necesitamos ser consciente que si hacemos una decisión para seguir los caminos del Señor, no es decir llevar el título de cristiano, estoy hablando de la persona que determinó, la persona que dice: sabes que voy a buscar al Señor, Él es el único que me puede ayudar, Él es el único que puede salvar, en Él yo tengo mi esperanza, y en Él yo, como Josué, para mí y mi casa serviremos a Jehová. Cuando hacemos esa determinación, es algo que hay algo que necesitamos esperar
no buscarla porque vendrán. Y estas cosas son los ataques. Y eso es lo que pasó aquí. Ese enemigo vino y ese enemigo estaba afuera con sus amenazas y sus palabras para desanimar al rey y a los demás. Y es algo para nosotros, hermanos, en estos días que necesitamos a entender que en nuestro caminar con el Señor no será fácil. Vamos a tener los ataques, vamos a tener los tiempos difíciles y los tiempos cuando el enemigo viene y para él estaba haciendo lo correcto, estaba buscando a Dios. Él restauró la adoración al Señor. Y si miramos en segundo de Crónicas, la Biblia dice en capítulo 30, la Biblia dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron, fíjese, hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Y si miramos el contexto de eso en el libro de Éxodo, era algo que Dios mandó al pueblo que tenían que celebrar la Pascua. Era algo muy importante para ellos, pero hasta este momento no celebraron porque estos reyes que no caminaron con el Señor, la Pascua no era algo importante para ellos porque no caminaron con el Señor. Pero Ezequías era alguien que, por saber la historia de lo que Dios hizo y saber lo que el pueblo necesitaba hacer, él determinó, con la posición que él tenía, ser una influencia a todos para que todos busquen al Señor. Y hermanos, les quiero decir que usted es una persona de influencia, usted es una persona que puede hacer un cambio, un impacto en las vidas de muchos, sea en la familia, en el trabajo, en la vecindad, donde quiere que Dios te lleve. Usted puede ser una persona que hace la diferencia en todo lo que hace por buscar al Señor. Ezequías era uno que determinó buscar al Señor y no más estaba haciendo lo recto. Y la Biblia hizo una comparación. La Biblia dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Por la manera que él estaba viviendo, era algo sorprendente, era algo que llamó la atención de todos, sabiendo que este hombre era un hombre de verdad. Es algo que nosotros tenemos que mostrar, no por llamar la atención a sí mismo, pero por la manera que estamos viviendo. Este tiene que ser el testimonio que damos, que cuando la gente nos vea, saben que nosotros que somos los que realmente que somos un pueblo de verdad. Y cuando estamos haciendo eso, hermanos, eso es algo que el enemigo no le gusta. ¿Por qué? Porque no solamente era Ezequías buscando a Dios, eran sus consejeros, era su pueblo, los miembros de su familia, todos caminando en los caminos del Señor y él haciendo lo recto y el enemigo estaba enojado. Hermanos, nosotros tenemos que ser los de los que tienen en nuestra mente que si estamos buscando al Señor es algo que el enemigo no le gusta. Y cuando uno está orando, cuando uno está leyendo la Biblia, cuando uno está consagrando su vida y su familia al Señor y llevando su familia a la oración o trayéndolas a la iglesia, estás haciendo un impacto a las vidas de las personas y estas personas están aprendiendo en cómo
cómo caminar con el Señor, qué dice la Biblia. Y hay muchos hermanos que tienen religión en su mente, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y estos hermanos, cuando la familia está viendo el camino correcto, ahora ellos están aprendiendo lo correcto, cómo necesitan vivir, y es algo que agrada al Señor, y es algo que el enemigo no le gusta, y el enemigo vino con sus ataques. Y en esta historia que estamos leyendo, el enemigo vino solamente con puras palabras para desanimar a Ezequías y al pueblo. Y les quiero comentar dos cosas, porque es muy importante que entendamos que el enemigo habla, el enemigo está hablando, y el enemigo estaba afuera. Y son dos cosas que les quiero comentar sobre esto. Y la primera es que cuando el enemigo está afuera, no tenemos nada que preocuparnos. Y lo digo, hermanos, porque el pueblo estaba adentro y el enemigo estaba afuera con sus palabras. Si regresamos a Isaías, donde estábamos leyendo, la Biblia dice: y este rey estaba con su pueblo, y esta persona vino con las palabras para poner duda en la mente de los que escucharon. Si miramos en versículo 4 y adelante, la Biblia dice: a las cuales dijo a Rabsaces: decir ahora a Ezequías, el gran rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y el poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Y para saberlo, hermanos, la Biblia nos muestra que él rebeló contra este rey, y él no quiso servirle porque él determinó servir al Señor. Y esto es cuando vino el rey enviando sus mensajeros con esas preguntas para preguntarle. Y esto es algo que nosotros, hermanos, no podemos tener dos señores. Vamos a servir al Señor, o los que van a servir al Señor o no van a servir al Señor. Y los que determinaron servir al Señor están haciendo la declaración que no van a tener al enemigo como su Dios o como su Señor. Y el enemigo estaba enojado, y por eso el enemigo vino con las preguntas y aún con palabras para atacar lo que ellos creyeron y para atacar al pueblo. Y es decir, hermanos, que el enemigo no discrimina. El enemigo ataca en cualquier momento, a cualquier hora, no importa. Y aquí el enemigo vino no solamente para atacar a Ezequías, no solamente para atacar a los del mayordomo y la escriba. Él vino a atacar al pueblo, porque todos ellos, recuerden, hermanos, todos ellos estaban buscando al Señor, porque Ezequías puso el ejemplo para ellos. Pero, hermanos, cuando nosotros miramos a esta historia, lo que me emociona es saber que este pueblo estaban adentro. Mediten en esto por un momento. Estaban adentro y el enemigo estaba afuera. Si el pueblo estaban adentro, estaban en un lugar seguro. Ese era el lugar que Dios estableció para ellos, y estaban seguros, y el enemigo estaba afuera con sus palabras. Si estamos en el Señor, aleluya, si estamos en el Señor, no tenemos nada que preocuparnos. Estamos seguros, estamos protegidos, estamos bajo de la protección del Señor. No importa lo que está pasando afuera. Pues, hermanos, no me preocupa por la COVID-19. Por eso no me preocupa por cuando vienen tiempos de necesidad. Necesitamos tener la seguranza que el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a cuidar, el Señor va a suplir. Pero muchos, hermanos, en estos tiempos vienen y se despegan porque se preocupan por sus hijos, se preocupan por la comida, se preocupan por los gastos, y están, entre comillas, en los caminos del Señor. No, hermanos,
hermanos, tenemos que ser los que dicen, sabes que he decidido caminar con el Señor y no importa lo que el enemigo habla, no importa lo que dice los gastos, no importa lo que dice las necesidades, porque es el enemigo hablando. Vamos a poner nuestra mirada, nuestro enfoque en el Señor. Hay un salmo muy conocido, hay un salmo que leerla es algo que me hizo pensar cuántos están así en esa posición. En la Biblia dice en Salmo 91, versículo 1, dice, 1 y 2, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta necesita ser nuestra declaración, que si estamos adentro, este pueblo estaban adentro, afuera había el enemigo, y el enemigo estaba hablando con estas palabras, ¿en quién confías? Y hay tiempos, hermanos, que cuando hay cosas que no podemos negar, hay cosas que no podemos evitar. Sí es una necesidad, sí hay unos que están enfermos, pero en todo que estamos viendo o pasando, hay una promesa en la palabra del Señor que habla acerca de esta cosa. Y eso es algo que nos muestra la importancia, hermanos, de estar en la palabra del Señor, de leerla y escuchar palabra de la predicación, no para como tener una lista diciendo yo ya cumplí. No, hermanos, tenemos que tener una hambre por la palabra y tenemos que tener ese deseo de saber lo que Dios está diciendo y meditar en ella, porque de ella, hermanos, eso es cuando vamos a salir de estas situaciones. Y si estamos adentro, si estamos en el Señor, si estamos bajo de la sombra del Omnipotente, no tenemos nada que preocuparnos. Este pueblo estaban adentro y yo puedo imaginar que había un asusto, había no solamente huir al enemigo, pero verlo porque estaba muy cerca la Biblia dice que un gran ejército, cuando leemos en versículo 2 de capítulo 36 del libro de Isaías, la Biblia dice que el rey de Asiria envió un gran ejército. No había una persona o dos personas, había un gran ejército para intimidar a este pueblo. Pero aún con esto, necesitamos estar seguros que el Señor nos va a cuidar si estamos adentro. Por eso, hermanos, es muy importante. No sé a quién estoy hablando en ese momento, pero su relación con el Señor es muy importante. No es tiempo a jugar con el Señor. No es tiempo de tocar el papel de un cristiano. Es tiempo ser serio con el Señor. Es tiempo agarrar la mano del Señor y no soltarla. No importa lo que está pasando en nuestro alrededor, no importa lo que está diciendo el enemigo, no importa lo que está delante, necesitamos ser aquellos que agarran la mano del Señor y tener por costumbre buscarle. Y eso es lo que pasó con Ezequías, porque cuando el enemigo vino con sus palabras, con sus ataques, con sus amenazas para desanimarle, mire lo que hizo Ezequías en capítulo 19 de Segundo de Reyes. La Biblia dice en versículo 1, nomás en versículo 1 dice, la Biblia dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. En lugar de estar despegado, en lugar de preocuparse, no pudo negar lo que estaba pasando porque el enemigo estaba afuera. Con sus palabras, la Biblia dice cuando él oyó esto, entró en la casa de Jehová. Nosotros necesitamos tener esto en nuestra mente, que yo necesito a Dios, yo necesito buscarle, yo necesito tener al Señor a mi lado y no importa lo que está pasando, aun cuando algo sucede que no esperamos, tenemos que ser de la mente, buscar al Señor y no
no preocuparnos. No sé si es usted que tiene una situación ahora, sea de su familia, de su salud, de una necesidad o algo en el trabajo, en todo. Es algo que necesitamos tener en nuestra mente, tener esa cosa y ponerla en las manos del Señor. Esa es la primera, que si estamos adentro como este pueblo, no tenemos nada que preocuparnos. Y el segundo es que aun si el enemigo entra, tenemos el derecho de defendernos lo que es de nosotros. Y eso es lo que hizo él hablando con el Señor tenía unas palabras para decirle que lo que Dios va a hacer. Y cuando leemos en el capítulo 19 de Segundo de Reyes, eso es lo que dice: envió a Eliakim mayordomo y Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están al punto de nacer, y a la que da a luz no tienen fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído, por cuanto eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Esto es muy interesante y es algo que me gusta, porque esto nos muestra que aun si estamos pasando por un momento difícil, Dios tiene a alguien que tiene la palabra precisa que necesitamos. Hay tiempos, hermanos, cuando no sabemos qué hacer, pero Dios sabe qué hacer. Hay tiempos cuando podemos estar asustados, cuando algo sucede, o cuando podemos estar preocupados, pero Dios tiene sus siervos para darnos la palabra que necesitamos. Y esa palabra que Dios tenía para Ezequías y el pueblo era: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Tenemos que entender, hermanos, que somos pueblo de Dios. Somos el pueblo del Señor, y cuando alguien toca a nosotros, están tocando a lo que pertenece al Señor. Y usted y yo tenemos que estar de la convicción que Dios no va a estar sentado con los brazos cruzados. Cuando Dios ve lo que está pasando con su pueblo, Dios va a hacer algo. Y es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, que cuando el enemigo entra con sus ataques, tenemos el derecho de defendernos, y nosotros no tenemos nada que preocuparnos, porque tenemos Dios peleando por nosotros. Lo que viene a mi mente, hermanos, es que lo que pasó con nosotros, tenemos con nosotros 3 mascotas, y había un día cuando en la mañana estaba orando en la sala de la tele. Era muy temprano de la mañana, y los perros estaban ladrando, y por tener las mascotas hay una forma cuando ladran, la manera que hacen es diferente cuando es como cuando alguien está pasando o caminando enfrente de la casa, o cuando están jugando. Pero cuando ladran muy fuerte, es algo que nos muestra que algo está pasando. Y en esta mañana de lo que me refiero, estos perros estaban ladrando muy fuerte, y me levanté, y cuando miré por la ventana, vio por qué ellos estaban ladrando así. Lo que pasó era un perro muy grande, y este perro entró en nuestra yarda, y nuestros perros no son grandes, son pequeños, y estos perros tenían a este perro grande en la esquina, y era como
uno a este lado, uno a este lado, uno a este lado, y todos tenían su cola para arriba y estaban como muy enojados. Y cuando miré, ellos tenían mostrando sus dientes y estaban como muy fuertes, como iban a morder a este perro grande. Y cuando abrí la puerta, este perro me vio y brincó sobre la pared y salió. Y estoy de la convicción que si no salió a estos perros, nosotros, aun si son pequeños, iban de atacar a este perro grande, porque este perro grande estaba en su yarda, estaba en la yarda que no era de ellos. Y los perros chiquitos, nuestras mascotas, tenían el derecho de defender lo que era de ellos. Nosotros, hermanos, tenemos que mirar a lo que el enemigo está haciendo y estar enojados sabiendo que esto es lo que tengo, Dios me dio. Estos hijos son mis hijos. Pedí al Señor y el Señor me los dio. Y lo que está pasando con ellos no lo acepto. Tenemos que estar enojados contra el enemigo y no aceptar lo que está pasando. Sea de las finanzas, sea de la salud, sea de cosas en el trabajo, lo que sea, lo que Dios nos dio. Tenemos que defenderlo. Tenemos que estar enojados con el enemigo y defender lo que es de nosotros. Y tuvimos otro perro años atrás y lo mismo, la misma manera que ladran nos indica que algo estaba malo. Y nomás tuvimos una perra y esta perra estaba ladrando, y cuando salí estaba ladrando, mirando hacia arriba en el árbol. Y yo digo, ¿qué pasó con este perro? Y cuando salí y miré, en el árbol había un gato negro, y este gato negro tuvo miedo de bajar porque sabía que cuando bajó va a tener muchos problemas con el perro que estaba esperando. Y es algo, hermanos, que ese es nosotros. Tenemos esa autoridad en el Señor, tenemos ese poder en el Señor, y cuando el enemigo viene con sus ataques, no es tiempo de estar desanimado, no es tiempo de estar triste, no es tiempo de hablar de lo que el enemigo está haciendo, es tiempo de hablar de lo que Dios está haciendo. Es triste, pero en estos días, hermanos, hay muchos, aún del pueblo de Dios, que hablan cosas negativas en lugar del positivo. Aun si lo contrario está sucediendo, no pueden negar la verdad que está delante de sus ojos. Pero ¿dónde está su confianza? ¿Dónde está su fe? Tenemos que ser de los que miren las historias en la palabra del Señor y los miramos como es y las aceptamos como es. Que si Dios lo hizo por ellos, Dios puede hacer por nosotros. A veces, hermanos, nosotros en estos días pensamos o meditamos o preocupamos por cosas que nunca pasan. Y eso es lo que pasó en esta historia, porque el enemigo vino con sus palabras para intimidar al pueblo, para asustarles, pero Dios tiene la palabra final sobre todo lo que está pasando. En esto, recuerden, hermanos, que el enemigo estaba afuera y todavía no entró. Y escuchen lo que Dios dice sobre lo que el enemigo estaba planeando de hacer. Si regresamos en 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 32 y adelante, dice: por tanto dice así Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y es algo, hermanos, que tenemos que ver, que había una promesa que Dios dio a David, y esa promesa era de cuidarla si ellos caminaran con él, si ellos guardaran a sus estatutos. Y esto es lo que Ezequías y el pueblo estaban haciendo. Y David
era alguien que Dios hizo con quien Dios hizo este pacto. Y nosotros tenemos un pacto con Dios. Y este pacto es por medio del Hijo de David, el Señor Jesucristo. Y si estamos en el Señor, aun si cosas están pasando, hay una promesa sobre nuestras vidas. Y esa es la promesa que Dios dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, donde estaba el pueblo, Dios dice que Él va a salvarle y el enemigo no va a entrar porque el pueblo de Dios estaban ahí y el Señor no va a permitir que el enemigo entre a tocar a lo que es de Él. La Biblia dice, no toques a mis ungidos, y es algo, ni las harás daño, y es algo que nosotros tenemos que guardar y tener en nuestros corazones, que esta promesa es para nosotros. Si estamos en el Señor, Dios nos va a rescatar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proveer, Dios nos va a sanar, Dios nos va a cuidar. Es algo que tenemos que ver cómo es, porque esa es la promesa que Dios dio a su pueblo años atrás. Y esa promesa era para el pueblo aquí en esta historia, es la promesa para nosotros en estos días, hermanos. Pues, hermanos, tenemos que, aun si el enemigo está hablando, tenemos que ser los que dicen que a mí no va a llegar, a mí esto no va a pasar, porque la Biblia lo dice, no el pastor, la hermana, ni mamá, ni mi papá. La palabra del Señor dice que caerán a su lado 1,000 y 10,000 a su diestra, pero no llegará a ti. Eso es una promesa para nosotros y tenemos que recordar que si estamos en el Señor, no tenemos nada que preocuparnos. Yo quiero terminar con un pensamiento. Hay una percepción que muchos tienen que cuando uno viene a los caminos del Señor, que toda la vida cristiana será fácil. Es todo lo contrario. Si hemos hecho la decisión caminar con el Señor y tener Cristo en nuestras vidas, tenemos que esperar los ataques porque vendrán. Las cosas no serán fáciles, pero tenemos que ser los que determinen a buscar al Señor. Ezequías hizo la decisión a buscar al Señor, y esa es una decisión que él hizo, y cuando él lo hizo, los seguidores hicieron lo mismo y determinaron no ser como los demás. En estos días, cuando hay muchas cosas sucediendo, cuando hay mucha duda, mucha preocupación, tenemos que ser los que determinen no ser como a los demás. Vamos a ser los que determinen a buscar al Señor. ¿Qué es su decisión, hermanos? ¿Qué decisión tiene usted? ¿Qué decisión usted necesita tomar? Ezequías determinar buscar al Señor, y Dios le libró cuando vino los ataques del enemigo. Y es algo que les urge, hermanos, sea aquello que determina buscar al Señor. No importa lo que el enemigo está hablando, y en estos días el enemigo está hablando, pero yo les exhorto, hermanos, ser los que mantengan su enfoque en el Señor, y el Señor les va a ayudar. Sea aquello que determina buscar a Dios y escuche solamente la voz de Dios y no la voz del enemigo. Oremos. Padre, en este momento le damos las gracias por esta palabra, porque tú sabes quién la necesitaba. Te pido que tú les moveas, Señor, a hacer lo que necesitan hacer. Y si esta persona está en medio y no está estable, oro que en este día que sean aquellos que determinen a buscarle, y cuando el enemigo habla, oro que no escuchen a la voz del enemigo, sino es que escuchen la voz de Dios. Y cuando escuchen, Señor, tú obras en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda a tu pueblo, Señor, que están en la ciudad, están en el lugar donde está el Señor, y eres tú, Señor, que los cuida. Guarda a mis hermanos en estos días, Señor, y en su relación contigo, y suple lo que les falta, sea una sanidad, si hay una necesidad en su hogar, o si es algo sencillo como la paz en sus vidas. Te pido que tú lo hagas en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos en ese día, y te doy gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. En este día, guarda la palabra del Señor, y sea aquello que determina
oír la voz de Dios y rechazar la voz del enemigo. Que el Señor le bendiga.